Vamos a dar inicio a esta sesión que se ocupará del pensamiento de Parménides de Elea. Ustedes a través de Google pueden buscar la ciudad de Elea, que está ubicada en la parte occidental de la península itálica. Entonces, como podrán ver, esta ciudad griega se constituyó en virtud de la expansión colonizadora hacia Occidente, ¿sí? Entonces, nosotros nos hemos encargado de los milesios, tales Anaximandro y Anaxímenes, y de Heráclito, de Éfeso, cuyos lugares de origen pues están en lo que actualmente es Turquía, Asia Menor, Jonia, ¿sí? Ahora nos vamos a dirigir a Elea, ¿sí? Y de hecho, pues con Parménides se funda la escuela eleática, ¿sí? Entonces vamos a considerar aspectos biográficos. Sabemos que Parménides visitó Atenas y dialogó con Sócrates a través del diálogo Parménides de Platón, que es un diálogo de madurez. Veremos que las obras conservadas de Platón pues fueron los diálogos, y los diálogos se clasifican en diálogos de juventud, diálogos intermedios, diálogos de madurez y diálogos de senectud o vejez. Entonces, el Parménides es un diálogo de madurez, ¿sí? Ahí encontramos una referencia interesante, ¿sí? Según una noticia de Antifonte, Pitodoro dijo que Parménides y Zenón vinieron una vez a Atenas a las grandes Panateneas. Recordemos que las Panateneas eran fiestas de todos los helenos, ¿sí? Parménides tenía muchos años, aproximadamente 75. Estaba lleno de canas, pero tenía buen aspecto. Zenón contaba entonces cerca de 40 y era alto y agraciado. Se decía que había sido su favorito. Se hospedaron en casa de Pitodoro en el Cerámico. El Cerámico es una zona de la antigua Atenas, ¿sí?, en donde se producía cerámica, ¿sí?, que era la industria ateniense más importante. Fuera de la muralla, es decir, no estaba dentro de la ciudad amurallada, sino fuera, ¿sí? Allá fueron Sócrates y otros muchos con él, deseosos de oír el tratado de Zenón, porque era esta la primera vez que Parménides y Zenón lo habían llevado a Atenas. Sócrates era por entonces muy joven. Entonces, esta referencia nos indica que Parménides ya visitó Atenas ya siendo mayor y acompañado de Zenón. Zenón, pues, tiene una gran importancia también, y yo edité un libro que se llama Racionalidad, Lenguaje, Argumentación y Acción, y ahí ustedes podrán encontrar un artículo excelente de mi colega y amigo Pedro Ramos, en donde se aproxima a una de las paradojas de Zenón, ¿sí? Ustedes pueden buscar
el libro y leer ese capítulo. Bueno, de Parménides sabemos que su padre fue Pires. Se dice que Parménides fue discípulo de Genófanes, de Colofón, y según Teofrasto fue, según se dice, el primer historiador de la filosofía, ¿sí? Teofrasto fue miembro del Liceo de Aristóteles y su sucesor al frente del Liceo. Teofrasto señala que Genófanes fue discípulo de Anaximandro, ¿sí? Ahora bien, en este fragmento de Diógenes Laercio, en esta referencia hacia Parménides, se señala que aunque fue discípulo de Genófanes, no le siguió. Se asoció también a Soción, al pitagórico Amnias, y a quien prefirió seguir, ¿sí? Cuando Amnias murió, Genófanes, descendiente de una familia distinguida y rica, le erigió un monumento. Ahora, entonces ahí vemos cómo las referencias van vinculando a la figura de Parménides con otros antecesores suyos. Y se dice que alcanzó su florecimiento o acmé en la Olimpiada 69, es decir, cerca de el año 500 antes de Jesucristo, de la era cristiana. Se dice que legisló para los ciudadanos de Elea, según afirma Espeusipo en su escrito sobre los filósofos. Entonces vemos otra vez que este gran presocrático y pensador no solo se dedicó a pensar y a proponer su propia filosofía, su propia concepción filosófica, sino que también se ocupó de la legislación, ¿sí? Entonces, su poema es el texto mejor conservado de los antiguos presocráticos. A través de Crisipo, un filósofo muy posterior, ¿sí? Y de Simplicio, ¿sí? Perdón, no Crisipo, sino Simplicio, ¿sí? Se conserva gran parte de su poema. Ese poema está dividido en varias partes. La primera es el proemio, que es una especie de introducción a la que algunos le restan valor filosófico. Yo discrepo de esa opinión y considero que tiene un gran valor didáctico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se refiere a cómo el joven filósofo, o sea, él mismo, Parménides, emprende su investigación, ¿sí? Y entonces, ese viaje, ese camino que emprende el investigador en la búsqueda del conocimiento, resulta muy aleccionador para todas las personas y en particular para quienes tenemos interés en filosofar, ¿sí? El poema
describe el viaje y los objetos de una manera muy vívida, ¿sí? Entonces, causa la impresión de veracidad, de que en efecto ese viaje fue emprendido de la manera en que el poeta Parménides lo relata, ¿sí? Entonces dice en el fragmento 288 que nos transmite Sexto Empírico en Adversus Matemáticos y Simplicio de Caelo, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Dice, las yeguas que me transportaban me llevaron tan lejos cuanto mi ánimo podría desear. Esto es importantísimo porque la búsqueda filosófica, la indagación filosófica, se emprende y llega tan lejos cuanto el ánimo podría desear. Es decir, que no obedece a una fuerza externa, sino a un deseo de conocimiento, a una curiosidad intelectual propia, ¿sí? Cuando en su conducción me pusieron en el famosísimo camino de la diosa, y ahí vemos cómo él se refiere a la diosa de la verdad, ¿sí? Esto no significa que esta metáfora se refiera exactamente a una diosa, a una deidad, sino que alude a la verdad divina, ¿sí? Y dice, pues por él me acarreaban las hábiles yeguas que tiraban del carro, mientras unas doncellas mostraban el camino. ¿Cuáles son esas doncellas? Las Helíades, las hijas del sol, Helios. Obviamente que Parménides está muy alejado de la religiosidad antropomórfica y entonces acude a estas figuras y metáforas para comunicar su propia experiencia como investigador, ¿sí? Como pensador. Y entonces vamos a ver que es muy interesante que en esa cultura patriarcal y misógina, Parménides acude a figuras femeninas, yeguas que jalan el carruaje, ¿sí? Guiadas por unas doncellas Helíades, ¿sí? Y entonces vamos a continuar en la lectura para que ustedes aprecien los aspectos poéticos también, ¿sí? Dice, y el eje rechinaba en los cubos de las ruedas ardiente, pues lo presionaban fuertemente a uno y otro lado dos ruedas bien torneadas, cuando las hijas del sol, las Helíades, después de abandonar la morada de la noche y quitados los velos de sus cabezas con sus manos, se apresuraron a llevarme a la luz. Entonces ahí vemos el paso de la noche, la ignorancia, a la luz, el conocimiento, ¿sí? Pero además ahí vemos la imagen de aletheia, la verdad, como descubrimiento. O sea, las doncellas Helíades se descubren la cabeza, ¿sí? Entonces ahí vemos una imagen
muy plástica y muy bella de lo que es el descubrimiento, ¿sí? Y la verdad como descubrimiento, ¿sí? Vamos a continuar, dice, allí están las puertas de los caminos de la noche y el día, que sostienen arriba un dintel y abajo un umbral de piedra. Entonces ahí vamos a ver que el poeta y filósofo Parménides hace referencia a que el umbral, ¿sí? De las puertas, ¿sí? Es de piedra, que es un material sólido, un material resistente, ¿sí? Elevadas en el aire, se cierran con grandes puertas y la justicia, di que, pródiga en castigos, guarda sus llaves alternativas. ¿Por qué guarda llaves alternativas? Porque se puede abrir o cerrar. O sea, hay un cerrojo y hay una llave y se abre a la verdad y se cierra a lo falso. ¿Sí? Rogándole las doncellas con suaves palabras, hábilmente la convencieron a la justicia, a Dike, que es una imagen metafórica, ¿sí? De un orden racional, ¿sí? Hábilmente la convencieron de que les desatara rápidamente de las puertas el fiador del cerrojo. Entonces, si ustedes se fijan, la descripción tanto de las ruedas del carruaje le imprime una fuerza poética muy grande, y aquí también en lo relativo a que no es por la fuerza por la que se va a correr el cerrojo que cierra las puertas, ¿sí? No es por la fuerza, es por suaves palabras, ¿sí? Palabras persuasivas. Y ahí vemos una imagen de la racionalidad como no violenta, sino argumentativa, ¿sí? Que persuade, ¿sí? Entonces, esa elocuencia poética no apela a la violencia, sino a la razón, ¿sí? Y adique ese orden que guarda el discurso, el pensamiento, y que rige no con violencia, sino de manera apropiada, justa, ¿sí? Y estas, ¿sí? Tras hacer girar alternativamente sobre sus goznes los ejes de bronce, provistos de remaches y clavos, originaron al abrirse una inmensa abertura. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo el gran poeta y filósofo Parménides describe el camino que conduce hacia la verdad como un camino de inmensa abertura o apertura. ¿Sí?
A su través, en derechura, conducían las doncellas, las Helíades, el carro y las yeguas por un ancho camino. Es decir, el camino que conduce al filósofo, al pensador, hacia la verdad es ancho, es cómodo, es amplio. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿sí? La diosa me recibió benévola, cogió mi mano derecha con la suya y me habló con estas palabras. Oh joven, compañero de inmortales aurigas o conductoras, las doncellas Helíades, que llegas a nuestra morada con las yeguas que te transportan. Salve. Pues no es mal hado o un mal destino el que te impulsó a seguir este camino, que está fuera del trillado sendero de los hombres, o sea, el camino que suelen transitar los hombres. O sea, es un camino que se aparta totalmente de las maneras, de la mentalidad compartida, ¿sí? Dice, no es un mal destino el que te impulsó a seguir este camino, sino el derecho y la justicia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son los términos? Ustedes los pueden encontrar en la versión en griego, de la cual nos da la traducción Keith Raven Schofield, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué son themis, ¿sí? El derecho era la palabra que antiguamente designaba el derecho de origen divino, ¿sí? Y dique, justicia, ¿sí? Y esto lo tenemos que entender en términos lógicos, ¿sí? Es decir, que hay ciertos principios normativos racionales, ¿sí? De los cuales hablará la diosa al joven filósofo Parménides, ¿sí? Y a través de esta figura poética, ¿sí? Pues habla a todos los aspirantes a pensar bien y a descubrir la verdad y a distinguirla del error o de lo falso, ¿sí? Entonces, dice, es preciso que te aprendas todo, tanto el imperturbable corazón de la verdad bien redonda, y ahí vamos a ver ese atremés, es decir, ese imperturbable corazón de la verdad bien redonda. ¿Por qué bien redonda? Euquícleos. Porque la redondez, la circunferencia, para los griegos tenía un valor de completud, de perfección, de simetría perfecta, ¿sí?
Entonces simbolizaba la belleza y la verdad, ¿sí? Pero la diosa dice, aprenderás todo, es preciso que aprendas todo. Desde el corazón imperturbable de la verdad bien redonda, como las opiniones de los mortales, ¿sí? Broton doxas, ¿sí? Entonces, no está prohibiendo que el filósofo que está en su investigación, emprendiendo su investigación, se cierre solo a un discurso, sino que conozca la verdad, ¿sí? El corazón inestremecible de la verdad, bien redonda, o sea, plena, pero también las opiniones de los mortales, ¿sí? Y entonces ahí vemos que la tarea de pensar de manera racional no se entiende como excluyente de las opiniones comunes. Y ahí vemos un aspecto fundamental de la racionalidad, que es contraria al dogma, que es un aspecto contrario al dogma. Uno de ustedes preguntó en la primera sesión cuál era la diferencia entre dogma y mito y dogma y filosofía. Y ya vimos que una creencia dogmática, pues se cree, se toma por válida y no se cuestiona. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que la diosa de la verdad, ¿sí? Le aconseja al investigador, ¿sí? Que considere la verdad bien redonda, perfecta, pero que también aprenda las opiniones de los mortales, brotos doxa. ¿Sí? Dice, como las opiniones de los mortales, en las que no hay verdadera creencia, ¿sí? Uk, tais uk, en las que enipistis, creencia, aletes, verdadera, ¿sí? En las que no hay verdadera creencia, ¿sí? Entonces, la diosa va a indicarle al filósofo cuáles son los caminos, las vías, ¿sí? Dice, aprenderás también cómo lo que se cree debería ser aceptable, porque penetra totalmente todas las cosas. Entonces le va a dar un criterio para discernir entre lo confiable, lo digno de crédito, y lo que no es digno de crédito. Opiniones carentes de sustento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que más adelante se nos cita otros fragmentos del poema. Dice,
En el 291 continúa la diosa. Pues bien, yo te diré, y tú tras oír mi relato, llévatelo contigo, las únicas vías de investigación pensable. Pero él le dice, la diosa le dice, y tú tras oír mi relato, ¿sí? ¿Mito? ¿Sí? Llévatelo contigo, ¿sí? Es decir, no le está imponiendo que asuma lo que ella le va a relatar acerca de las dos vías, ¿sí? Que hay. Las únicas vías de investigación pensable. Una que es y que no puede no ser. Dice, es el camino de la persuasión, porque acompaña a la verdad. O sea, el camino de la persuasión, porque acompaña a la verdad. El camino, la vía que es y es imposible no ser. ¿Sí? La otra que no es y que le es necesario no ser. Esta, te lo aseguro, es una vía totalmente indiscernible, es decir, confusa. ¿Sí? Pues no podrías conocer lo que no es. ¿Sí? ¿Cómo conocer lo que no es en términos absolutos? ¿Sí? Entonces, este pasaje del poema, del proemio, ha llevado a muchos intérpretes de Parménides a considerar que Parménides formula dos vías, una, la correcta, ¿sí? La recta y discernible, que es la de lo que es, o sea, el ser, ¿sí? Y la otra vía, confusa, impracticable, ¿sí? Que es la del no ser, ¿sí? Pero en realidad, Parménides no usa los términos ser y no ser. Usa en griego el término esti y uk esti. Esti corresponde a la tercera persona del singular. Pero hay tres personas del singular. Ho, he, to. Ho es masculino, he femenino, to neutro. Él, la, lo en español, ¿sí? Pero en el poema se omite el artículo, ¿sí? Entonces, por eso es tan difícil de traducir. Y Jonathan Barnes considera que en aras de el ritmo poético, la métrica, ¿sí? Parménides sacrifica la claridad de la comunicación, ¿sí? Y considera que esto dificulta la labor de comprensión de lo que Parménides se propone comunicar, ¿sí? Pero es muy importante que
reparemos en que no formula la distinción entre dos vías, una practicable, una discernible, no contradictoria, que es y no puede no ser, y otra vía que no considera practicable, discernible, que es la de no, de lo que no es y no puede ser. ¿Sí? Entonces esto me recuerda a un gran catedrático del que tuve la fortuna de ser su estudiante, ¿sí? Seguí su curso de metafísica durante 4 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eduardo Nicol, ¿sí? Entonces, él decía, de la nada, nada. ¿Sí? Entonces, no puede haber ninguna generación, no puede haber algo que provenga de la nada, porque la nada, en sentido absoluto, pues, es no ser, ¿sí? Excluye el ser, ¿sí? Y me gusta recordar esa expresión tan clara de mi gran maestro Eduardo Nicol, ¿sí? Ahora, continuemos. La diosa prosigue. Lo que puede decirse y pensarse debe ser. Pues es, pero la nada no es. ¿Sí? Es lo que te ordeno que consideres, pues esta es la primera vía de investigación de la que intento apartarte y después de aquella por la que los hombres ignorantes vagan bicéfalos, pues la incapacidad guía en su pecho el pensamiento errante. Son arrastrados, sordos y ciegos a la vez, estupefactos. Gente sin juicio que creen que ser y no ser son lo mismo y no lo mismo. El camino que todos ellos siguen es regresivo. O sea, no es un camino que pueda continuar y alcanzar su meta, que es la verdad, el conocimiento. ¿Sí? Espero que resulte elocuente. Es decir, lo que sí le ordena a la diosa es que tome en cuenta que el único camino conducente hacia la verdad es el camino no contradictorio, de lo que es y no puede no ser. ¿Sí? Después se describen los atributos o los signos de la verdad, ¿sí? Ustedes pueden acudir al fragmento 295 y ahí ustedes van a ver cuáles son esos atributos de lo que es y no puede no ser. Primero, ingénito, o sea, sin origen. Porque si hubiese tenido origen, va a decir más adelante Parménides, antes no era. Antes de empezar a ser, no era. Y entonces estaríamos asumiendo que de lo que no es, surge lo que es.
Y entonces ahí, a través de un argumento por reducción al absurdo, ¿sí?, descarta la idea, la opinión, la doxa, de que que tenga un origen, haya tenido un origen. ¿Sí? El siguiente atributo es que es imperecedero. O sea, nunca morirá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si muriera pasaría del ser al no ser. ¿Sí? Y ya dijo la diosa que de lo que no es no puede surgir lo que es, y que lo que es necesariamente tiene que ser. No puede pasar a no ser. ¿Sí? ¿Queda claro? Es entero, completo. ¿Sí? ¿Sí? Anoletron. Hulon. Munogenes. Ahí hay una falla en la traducción que yo le señalo. En la versión española se dice que es monogénito, pero pues esto es contradictorio, porque entonces se le está atribuyendo una génesis, un origen. No, aquí el término monogenes significa único. ¿Sí? Y entonces hay que corregir ese error, ¿sí? En la edición que yo tengo, que es la segunda edición ampliada, que apareció en 1987, ¿sí? En donde ya, además de Kirk y Raven, colaboró Scofield, ¿sí? Entonces, en esta segunda edición, en la sección correspondiente a Parménides de Lea, y en el fragmento numerado 295, pues ahí es donde se incurre en este error de traducción. Monogenes significa único, ¿sí? Entonces tachen lo de monogénito, ¿sí? Y por último, es inmóvil, atremés, como la verdad bien redonda, de corazón imperturbable, atremés, ¿sí? Es decir, que es absoluta, ¿sí? E inmóvil, ¿sí? Y perfecto, ¿sí? Teleion, completo. ¿Por qué? Porque si no fuera completa, entonces estaría siempre una parte por ser, por mejorar, ¿sí? Y estaría en movimiento, ¿sí? Y entonces vemos cómo cada uno de los signos o atributos de la verdad, ¿sí?, de lo verdadero, se atiene al principio de no contradicción, ¿sí?, que la diosa le comunica a Parménides a través de esta distinción entre las dos vías, la vía practicable,
que es la no contradictoria, de que es y no puede no ser. Y la otra indiscernible, confusa, contradictoria, de que no es y puede llegar a ser. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, vamos a ver los argumentos, porque aquí vemos la maestría de un pensador y un gran poeta al mismo tiempo, que logra armonizar la belleza de la métrica con el rigor conceptual, ¿sí? En el fragmento 296, ¿sí?, que Simplicio nos transmite, Parménides dice: ni nunca fue ni será, puesto que es ahora todo entero, uno continuo. Pues, ¿qué nacimiento podrías encontrarle? ¿Cómo y de dónde se acreció? No te permito que digas ni pienses de lo que no es, porque no es decible ni pensable lo que no es. Y esta línea, este verso del poema, para algunos significa la identidad entre ser y pensar, ¿sí? Y entonces algunos dicen, bueno, pero se ha referido a lo que no es y no puede ser, ¿sí? O llegar a ser, ¿sí? Sí, pero no lo está sosteniendo en términos del mismo peso que cuando señala ni nunca fue ni será. Porque si fue ya no es, y si será pues, todavía no es. ¿Sí? Entonces, espero que ustedes se sorprendan de la formulación parmenidiana, pero no se confundan. ¿Sí? Pues, ¿qué necesidad le habría impulsado a nacer después, más bien que antes, si procediera de la nada? Por tanto, es necesario que sea completamente o no sea en absoluto. Ni la fuerza de la convicción permitirá jamás que de lo que no es, nazca algo además de ello. O sea, por mucho que creas y te aferres a esa convicción, no será posible que de lo que no es surja algo. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí la exposición? Ahora, por eso, continúa diciendo la diosa, la justicia, di que, no afloja sus cadenas para permitir que nazca o que perezca, sino que las mantiene firmes. Y aquí vemos la metáfora de dique y la necesidad lógica presentada como cadenas, ¿sí? Y dice, dique no permite que afloje sus cadenas, porque solo podemos pensar de manera coherente, clara, de una manera no contradictoria.
¿Sí? La decisión sobre estas cosas se basa en esto. ¿Es o no es? O sea, en términos absolutos. ¿Sí? Pero se ha decidido, como es necesario, abandonar una vía por impensable y sin nombre, pues no es el verdadero camino. Hodos, porque métodos quiere decir un camino, ¿sí? Un procedimiento para investigar y pensar de manera correcta, ¿sí? ¿Y cómo podría lo que no es, perdón, dice, ¿cómo podría lo que es ser en el futuro? O sea, pensar en que será en el futuro, pues es una manera contradictoria de concebir la cuestión. ¿Sí? ¿Cómo podría llegar al ser? Pues si llegó a ser, no es. Ni es si alguna vez va a llegar a ser. Por tanto, queda extinto el nacimiento y la destrucción es inaudita. O sea, es increíble. ¿Sí? Entonces vemos cómo se reduce al absurdo la tesis de un paso del no ser al ser, ya sea por nacimiento, por génesis, ya sea por imperfección, ya sea por alguno de los factores que se suelen considerar en referencia al principio. ¿Sí? Hasta aquí espero que resulte claro lo que hemos estado tratando sobre el proemio de el poema de Parménides. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a decir que es completo. Dice, ni está dividido, pues es todo igual. Ni hay más aquí, esto impediría que fuera continuo, ni menos allí, sino que todo está lleno de que es. Aquí usa la palabra ente, que viene del ens latín, pero pues yo creo que ente y existente, lo que es bastante claro, ¿sí? Ya dijimos que en griego no aparece el artículo, pero para que el poema tenga sentido, pues acudimos a lo que es, cuando nos referimos a esti. Y lo que no es cuando nos referimos a uc esti, que no es. ¿Sí? Entonces decimos lo que es y lo que no es. ¿Sí? Entonces, es uno continuo, porque si no, se daría paso a la contradicción de qué es y no es al mismo tiempo. ¿Sí? Luego, ¿qué es inmutable? Dice, más inmutable dentro de los límites de poderosas cadenas, existe sin comienzo ni fin. ¿Por qué? Porque si tuviese un comienzo, entonces antes de ese comienzo no existía. Y entonces estaríamos incurriendo en la contradicción.
Y si tiene un fin, pues ya deja de ser y entonces también incurrimos en contradicción de que lo que es puede llegar a no ser. ¿Sí? Puesto que el nacimiento y la destrucción han sido apartados muy lejos y la verdadera creencia los rechazó. Igual a sí mismo y en el mismo lugar, está por sí mismo y así quedará firme donde está. Pues la poderosa necesidad, ¿sí? ¿Sí? Es que Ananké, ¿sí? En la línea 30 del texto que nos transmiten como 298, ¿sí? Ananké, ¿sí? En griego, cuando la letra gamma aparece, no se pronuncia como G o como gamma, sino como ni, N, ¿sí? Entonces, se escribe alfa, ni, alfa, gamma, kappa, eta, pero se pronuncia Ananké, ¿sí? Yo les digo esto porque pienso que de la vista nace el amor, ¿sí? Entonces, a ver si les seduce el griego. Y esto me lleva a recordar mi primera clase de griego, en que me emocioné tanto por estar leyendo a Homero que hasta se me escurrieron unas lágrimas, ¿sí? Porque pensé, este es un texto milenario, ¿sí? Es una maravilla. Entonces, hay que sorprendernos y maravillarnos de lo digno de sorpresa y maravilla, ¿sí? Porque tenemos esa capacidad, los seres humanos, esa sensibilidad, esa inteligencia para reconocer lo maravilloso y lo valioso, ¿sí? Entonces, en lugar de poner nuestra mirada y nuestra atención en lo terrorífico, mejor pongámoslo o pongamos nuestra mirada y nuestra atención en la belleza, ¿sí? Entonces, dice, igual a sí mismo y en el mismo lugar está por sí mismo y así quedará firme donde está. Pues la poderosa necesidad, Ananké, lo mantiene dentro de las cadenas de un límite que por todas partes lo aprisiona. Y entonces aquí vemos cómo acude a el concepto de necesidad como un principio lógico de no contradicción. Hay quienes se oponen a esta interpretación, a esta lectura de este pasaje del poema de Parménides, pero yo considero que es erróneo, que aunque está dicho de manera poética, metafórica, ya está haciendo referencia, ya está apuntando con toda claridad a un principio necesario
el principio de no contradicción. ¿Sí? O sea, si yo digo A, no puedo afirmar al mismo tiempo no A. Tengo que decir o A o no A. Pero no puedo decir A y no A, porque entonces la cópula I significaría que estoy pretendiendo igualar a dos términos que se excluyen recíproca y necesariamente entre sí. ¿Sí? Yo puedo decir esto es un perro o esto no es un perro, pero no puedo decir esto es un perro y no es un perro. ¿Sí? Claro que la imaginación es capaz de imaginar seres fantásticos como quimeras, como centauros, como gorgonas, etcétera, ¿sí? Pero en términos ya de un discurso racional, el principio de no contradicción resulta un principio, un criterio fundamental para discernir lo que es creíble y admisible y descartar lo que no es creíble y que es confuso o equívoco o definitivamente falso. ¿Sí? En el fragmento 299 se señala lo siguiente. Por ello es correcto que lo que es no sea imperfecto, pues no es deficiente. Si lo fuera, sería deficiente en todo. Lo mismo es ser pensado y aquello por lo que es pensamiento, ya que no encontrarás el pensar sin lo que es en todo lo que se ha dicho, pues ni es ni será algo fuera de lo que es, dado que el hado, y ahí vemos cómo utiliza este principio que es moira, ¿sí? Que es cuenta o necesidad, ¿sí? Dice, el hado lo encadenó para que fuera entero e inmutable. Entonces, antes apeló a la necesidad, ananqué, y ahora apela al hado, ¿sí? Al destino, moira, ¿sí? En griego. Pero el concepto es básicamente el mismo, ¿sí? Y apela al rigor y a la falta de contradicción, a la ausencia de contradicción, ¿sí? Ha recibido todos los nombres que los mortales, convencidos de que eran verdaderos, le impusieron. Nacer y perecer, ser y no ser, cambio de lugar y alteración del color resplandeciente. Pero puesto que es límite último, es perfecto, como la masa de una esfera bien redonda en su totalidad, equilibrado desde el centro en todas sus direcciones, pues ni mayor ni menor es necesario que sea aquí o allí, ya que ni es lo no ente o lo no existente que podría impedirle llegar a su igual,
llegar a ser igual, ni existe al modo que pudiera ser más aquí y menos allí, pues es todo inviolable, porque por ser igual a sí mismo por todas partes, se encuentra por igual dentro de sus límites, que es lo que es, o lo que algunos llaman el ser o existente. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo, de manera poética, Parménides va excluyendo que tenga un principio y un fin, un nacimiento y un perecimiento, que tenga incompletud, que tenga cualquiera de las modalidades que suponga una imperfección, una incompletud. ¿Sí? Entonces lo considera único, completo y perfecto. ¿Sí? Pero no porque él lo afirme o lo sostenga, sino porque el principio de no contradicción rige, ¿sí? Y permite sostener que lo que es no puede no ser. ¿Sí? Hasta aquí, en lo relacionado con esa parte del pensamiento de Parménides. Ahora vamos más adelante. Pero quiero enfatizar un punto que me parece crucial, ¿sí? En el fragmento 301, ¿sí? ¿Qué dice la diosa? Aprenderás cómo las creencias deberían ser aceptables, penetrándolo totalmente todo. Y ahí no está apelando a ninguna autoridad sino simplemente a un principio racional de no contradicción, ¿sí? Entonces, ese principio nos va a permitir a todos discernir o separar, diferenciar lo que es digno de crédito de lo que es dudoso o francamente erróneo. Entonces ya vimos que apela a imágenes como luz y noche, y luz se asocia al camino verdadero, la noche a la ignorancia, ¿sí? Y por último me voy a referir a que entonces ya vimos la primera parte o proemio, la segunda parte en la que la diosa expone el camino correcto, no contradictorio, y comunica el principio de no contradicción como el criterio para discernir entre lo que es digno de ser creído y lo que no, y debe ser descartado. ¿Por qué? Porque es contradictorio, ¿sí? Y tercero, viene una parte de
que es cosmológica y no cabe la menor duda de que es de origen parmenidio, es decir, formó parte del poema, y esto ha representado problemas para la interpretación del pensamiento de Parménides. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos lo que algunos llaman el poema del ser, ¿sí? Y por otro lado tenemos una cosmología que se asemeja a las cosmologías de los físicos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, pese a sus diferencias, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo se articula de manera coherente esta cosmología que habla de una pluralidad, de una diversidad, ¿sí? Y cómo conciliar esta cosmovisión plural y física con todo el argumento deductivo anterior que lleva a descartar aquello que no se ciñe a la unidad, la inmovilidad, la perfección y la completud. ¿Sí? Porque el cosmos, pues es un cosmos cambiante, es un cosmos diverso y, por tanto, para muchos resulta sumamente enigmático vincular este pensamiento cosmológico con el argumento deductivo por reducción al absurdo que hemos expuesto, que yo he expuesto a partir de los fragmentos conservados del poema de Parménides, ¿sí? Entonces, les sugiero a quienes están interesados en este problema de interpretación y de comprensión que busquen la obra de Jonathan Barnes, donde él intenta y propone una vía para interpretar y conciliar esas dos partes del poema de Parménides, ¿sí? Por el momento, en nuestro curso, que es un curso propiamente introductorio, ¿sí? Yo les expongo y les expuse una lectura, una interpretación del pensamiento de Parménides que me parece valiosa, digna de ser tomada en cuenta, y quisiera destacar varias de sus enormes virtudes, ¿sí? A diferencia de la opinión de Barnes, de que Parménides sacrificó lo filosófico, la claridad filosófica y el rigor filosófico a la métrica poética, yo pienso que Parménides logró conjuntar de manera extraordinaria su talento poético con su genialidad filosófica, ¿sí? Entonces, yo más bien me quedo deslumbrada por su grandeza poética y su grandeza filosófica.
¿sí? Porque su poema expone el primer argumento deductivo de la filosofía occidental, ¿sí? Después nosotros vamos a ver que Sócrates, de acuerdo con los testimonios de Platón, fundamentalmente, hace uso del arte mayéutica, el arte de pensar y concebir conceptos y formular hipótesis, ¿sí? Pero vamos a ver que es un maestro del elencos, la refutación, ¿sí? Entonces, fue un gran, yo diría un ajedrecista de la argumentación, ¿sí? Un gran maestro de la argumentación. Entonces, apelaba mucho al argumento ad absurdum, o de reducción al absurdo, para refutar ciertas creencias o tesis de manera muy contundente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El argumento, y ahí les sugiero que ustedes acudan a la obra de Anthony Weston, Las claves de la argumentación, que es un manual muy claro, muy ilustrativo, sobre los tipos de argumento, los tipos de falacias, incluso incluye un capítulo sobre cómo escribir un ensayo argumentado, entonces es una obra muy útil que les recomiendo de manera enfática, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el argumento al absurdum, ¿sí? O de reducción al absurdo. Si asumimos que tuvo nacimiento, entonces antes del nacimiento no era, y por lo tanto ya estamos aceptando dos tesis totalmente contradictorias e inconciliables. ¿Qué es y qué no es? ¿Sí? Y ahí está el absurdo. ¿Sí queda claro? Y en la vida cotidiana apelamos muy a menudo al argumento al absurdo. ¿Sí? Por ejemplo, de niños o niñas, ¿puedo ir al cine? Sí y no. A ver, ¿cómo? ¿Sí o no? No necesitamos que nos den clases de lógica. Nuestro intelecto, de manera espontánea, percibe la contradicción. ¿Sí? Y entonces decimos, o vamos a ir o no. Entonces ya nos van a decir, bueno, si quieres ir al cine, bien, pero primero tienes que hacer tu tarea y terminar tu tarea. ¿Sí? Entonces ya está condicionado. Pero no es sí y no. Bueno, ahora no podemos ir a cines, ni a teatros, ni a conciertos, porque estamos en un momento de confinamiento sanitario. ¿Sí? Entonces, yo espero que ustedes hayan percibido de qué manera se refuta por reducción al absurdo, una creencia, una opinión. Por ejemplo, que tuvo generación. Si tuvo generación,
tuvo un comienzo. Y si tuvo un comienzo, quiere decir que antes no era. Y si va a tener un término o va a perecer, entonces va a dejar de ser. Y entonces ya hay un paso de lo que es a lo que no es. ¿Sí? Y entonces ya se incurre en una contradicción con la vía que Parménides propone como la vía racional, ¿sí? Para pensar de manera correcta y alcanzar la verdad y separar lo verdadero de lo falso, ¿sí? Y el signo de la falsedad es la contradicción, el absurdo, ¿sí? En el ámbito religioso, por ejemplo, Tertuliano expresó credum quid absurdum. Creo porque es absurdo. Bueno, pero ahí ya la mente se despliega en un ámbito que Parménides excluye del ámbito racional. ¿Sí? Entonces, solo lo racional es digno de crédito y de aceptación. ¿Sí? Entonces, todas las otras alternativas, que tenga nacimiento y perecimiento, que cambie, que tenga un más, un menos, o sea, todas esas alternativas resultan excluidas si nos apegamos al principio de no contradicción. ¿Sí? Espero que mi exposición haya resultado clara, pero les doy también la oportunidad, dado que todavía nos quedan unos minutos en esta sesión, de que ustedes formulen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, no solo sobre lo que yo acabo de formular y plantear, sino sobre su propia lectura de los fragmentos o del poema de Parménides, ¿sí? Quiero que ustedes participen y expongan aquello que consideren de interés, ¿sí? Javibe, ¿no tienes alguna pregunta o comentario? No, profe, por el momento no, todavía. Por el momento no. Sobre los autores anteriores, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, pues sería bueno que ustedes formulen sus opiniones y comentarios o preguntas, ¿sí? Porque Evelyn y yo tuvimos una sesión de asesoría el día de ayer, martes. De hecho, estuve hasta las 4:30, no hasta las 5, porque nadie más se presentó. Y ahora nos queda un espacio de tiempo, un margen, que podemos utilizar para comentar o aclarar algunas cuestiones que a ustedes les resulten particularmente interesantes o importantes. ¿Sí? Ángela.
Moisés. Ah, sí, profesora. Sí, Ángela. Bueno, yo la verdad no tengo, digámoslo así, que una duda de lo que trató, Sí, y igual de los demás personajes. sí, No, prácticamente no. Aunque ayer perfecto. sí me quise unir a la reunión de la asesoría, Sí. pero no pude. No pude, de Por- hecho ya eran como las 4:30 y decía que Es era- que yo finalicé la sesión, ¿sí? ya. Entonces, ya una vez que queda finalizada la sesión, pero va a estar, las sesiones de asesoría ya están, como son recurrentes, ustedes van a poder ingresar, como ingresan a estas sesiones, ¿sí? De los lunes y miércoles, pero el martes de 4 a 5 de la tarde, ¿sí? Pero es importante que nos coordinemos, es decir, que se comuniquen conmigo a través del correo electrónico para solicitarme la asesoría, ¿sí? Para que yo no cierre el espacio, sino que el espacio esté abierto para atenderlos, ¿sí? Ah, bueno, sí. ¿De acuerdo? ¿Quieres plantear lo que ayer te interesaba plantear? Es que la verdad no me acuerdo mucho. De hecho, ando así como viendo qué cosas. Si me acuerdo, bueno, se lo hago saber. Perfecto. Lo mismo le digo a todos tus compañeros, es decir, Moisés, ¿tienes algo que comentar o preguntar? Eh, sí, profesora, una duda. Sí, Parménides entra como, bueno, se puede tomar, ¿cómo decirlo? Este, ¿Qué similitudes y qué diferencias tiene con el resto de los filósofos, pues, naturales, presocráticos, como, pues, no sí. sé, es que de Tales, Heráclito, tenían estas, sentencias que derivaban de ciertas observaciones, ¿no? Empíricas. Y Ujú. Parménides no me quedó muy claro el de dónde, pues, razonaba todos sus principios. Excelente pregunta, ¿sí? Excelente. Em, pero voy a hacer una acotación respecto a Anaximandro. El concepto de toapeiron, lo indeterminado, lo indefinido, ilimitado, eterno, como bien planteó ayer Evelyn, ¿sí? Pues es un concepto que va más allá de lo observable, ¿sí? No obstante, lo concibe como un principio material, ¿sí? Del cual se derivan los opuestos, ¿sí? Y un principio que está en continuo movimiento. Entonces, Iván Humberto, que se está formando como químico, señaló que Lavoisier no fue el primero en plantear el principio de la conservación de la materia. Y eso le maravilló. Sí, pero como bien me comentó mi hija matemática, no demostró propiamente su hipótesis, ¿sí? Y parte del avance científico está en la formulación de hipótesis contrastables, verificables, pero que sean eh, realmente algo acompañado de pruebas, ¿sí? Entonces, eso creo que para Iván Humberto y para ustedes resultará de interés. Ahora, volviendo a la comparación que tú estás haciendo, ¿sí?
El argumento a favor del principio de no contradicción y de la unidad y completud de Parménides, pues trasciende el ámbito de lo material, ¿sí? Pertenece al ámbito de la racionalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que sería legítimo, válido, sostener, asumir, ¿sí? Y qué no, ¿sí? Entonces, claramente ahí ya no estamos en la dimensión material propiamente de los físicos, ¿sí? Sino que estamos en una dimensión que podríamos llamar lógica, ¿sí? Y hay quienes dicen que pues ya hay una concepción metafísica, es decir, que va más allá de lo físico, en todo este razonamiento parmenideano, y por eso también me parece muy valioso contrastarlo con el discurso de Heráclito, que prácticamente descarta las opiniones que diverjan o difieran de lo que él considera que es el logos, el principio, ¿sí? Y vemos cómo Heráclito sí asume un tono altanero, ¿sí? Y, y despectivo hacia no solo los poetas, Hesíodo y Homero, porque llega a decir, a Homero deberían de echarlo a palos de los concursos poéticos, ¿sí? Entonces, frente a esa vehemencia heraclitiana, en el caso de Parménides podemos apreciar lo persuasivo que es su discurso, que apela a la razón, ¿sí? Que llama la diosa de la verdad, ¿sí? O sea, a una necesidad lógica, a un hado, pero está haciendo uso metafórico de la referencia al destino, ¿sí? Ya no hay, ahí ya vemos que el lenguaje no conserva su sentido tradicional, ¿sí? Que ustedes van a poder apreciar cuando lean a Hesíodo, ¿sí? Y lo comparen con Anaximandro, ¿sí? Entonces, ustedes ahí van a apreciar una gran virtud, me parece, que es la de la mesura, ¿sí? La sensatez, ¿sí? Parménides apela a lo racional, ¿sí? Entonces, ahí hay una distinción muy clara. Ahora, no podemos olvidar, tenemos que recordar que como la filosofía de la naturaleza fue prohibida, nuestras fuentes son muy tardías y fragmentarias, y por tanto no disponemos de todos los elementos de juicio para llevar a cabo una comparación rigurosa como la que tú te propones, ¿sí? O la que te gustaría a ti
llevar a cabo, ¿sí? Entonces tenemos que partir de esas fuentes limitadas, fragmentarias, y a partir de ellas, evitando atribuir un sentido que no esté justificado en los textos mismos, ¿sí? Tratar de interpretar y comprender los conceptos y las hipótesis y las propuestas de estos grandes pensadores, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo me atrevería a responder a lo que planteabas, ¿sí? Sí, gracias, profesor. Muchas gracias también a ti. Aldo, ¿quieres plantear algo? Sí, eso de lo que decía de Parménides no me quedó muy claro de que el ser, no ser, o sea, ¿está basándose en eso hacia el conocimiento o de qué forma lo está usando? Bueno, como principio de racionalidad, es decir, como el parámetro del que nos podemos servir para separar lo que es digno de crédito de lo que no es digno de crédito, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el énfasis de Parménides está puesto no en la violencia y el autoritarismo, ¿sí? Sino está puesto en lo razonable, lo sensato, ¿sí? Y no porque él lo dice, no porque él pretenda tener la verdad en su poder, como en ciertos momentos pareciera que Heráclito daba por hecho, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si bien no le vamos a restar sus méritos a Heráclito, pero sí tuvo ese defecto que incluso descarta lo que es digno de crédito de Pitágoras, Hecateo, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan por Google esos nombres, ustedes van a ver quiénes fueron esas grandes figuras, qué aportaciones hicieron. Entonces, y por otro lado, pues tampoco vamos a desconocer las aportaciones poéticas, ¿sí? Pero son de otra índole, ¿sí? Son de otra índole. Incluso podemos atribuirles cierto valor prudencial, cierto valor de sabiduría práctica, ¿sí? Y aprender mucho de la poesía, porque como Martha Nussbaum dice en la introducción a su gran obra The Fragility of Goodness, o La fragilidad del bien, que para mí es su mejor obra, pues los antiguos no separaban la filosofía de la literatura, ¿sí? Y en esto ella tiene mucha razón, aunque deja de lado que ya este proceso de pensamiento racional se va apartando de la literatura en su sentido más general, ¿sí? Entonces, pero creo que el valor que ella le concede, con razón, a las obras poéticas y sobre todo a las tragedias, pues es muy grande y es un acierto, ¿sí? Y pese a que yo me
aparto de la interpretación de Nussbaum de lo trágico en Aristóteles, ¿sí? No dejo de reconocer los méritos de su propia lectura, su propia interpretación, ¿sí? Y su propuesta es decir, ella dice, bueno, frente a una visión sartreana de la libertad, de que todos elegimos y nada nos determina, ¿sí? Somos libres de manera absoluta, y la visión kantiana del imperativo categórico y como un principio universal y monológico al que todos podemos acceder y actuar por deber, ¿sí? Actúa según aquella norma que en principio valdría como norma universal, pues es muy difícil, porque decir la verdad en ciertas circunstancias y casos, pues sería contrario a lo correcto, ¿sí? Podría entrañar daños, ¿sí? Entonces no hay lo absolutamente bueno y lo absolutamente malo. Bueno, quizá lo absolutamente malo sí, cuando hay crueldad, un daño cruel, ¿sí? Destructivo, ese tipo de daños sí, ¿sí? Pero entonces yo les recomiendo que lean a Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, ¿sí? Sus reflexiones sobre el mal, ¿sí? Ahora, volviendo a lo que nos toca en este curso, que es lo relacionado con los presocráticos, específicamente, pues vamos a ver que desafortunadamente nos tenemos que atener a las fuentes disponibles, fragmentarias, tardías, sin disponer de un símbolo que indique que son citas textuales, ¿sí? Entonces no sabemos si son resúmenes, interpretaciones, versiones, ¿sí? Qué tan fieles sean a lo que los autores en cada caso plantearon, ¿sí? Y pues no podemos aspirar a un conocimiento completo, perfecto del pensamiento presocrático, ¿no? Entonces, en el caso de Parménides disponemos de más elementos, ¿sí? Pero queda abierto el problema de la comprensión de cómo se articula la última parte del poema, que es una cosmología, ¿sí? Muy semejante a la de los milesios, ¿sí? Con toda la exposición del argumento deductivo a favor de que lo que es y no puede no ser. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión. No sé si Francisco Javier o Iván Humberto o Josué Clemente o Javive quieran señalar algo, porque ya estamos a 2 minutos de que concluya la sesión, ¿sí? Profe, yo tengo una duda con respecto a las investigaciones filosóficas. Entonces, ¿los filósofos que se dedican a investigar se ven este tipo de situaciones? No me Cuando queda tenemos, clara tu pregunta, disculpa, ¿me la podrías reformular? claro, por ejemplo, con la poca información que existe de los filósofos presocráticos, un Sí. investigador filosófico se dedica a
rellenar esos huecos? Bueno, me parece excelente tu pregunta. Y entonces yo les recuerdo que en cierta sesión, no recuerdo si en la introductoria o de presentación del programa de nuestro curso o en la primera sesión sobre los filósofos presocráticos, yo les señalé que hubo un debate entre Jacques Brunswick y Piero Bank, dos grandes eruditos, dos grandes estudiosos de la filosofía antigua y dos grandes pensadores también, ¿sí? Entonces, Brunswick era partidario de que el buen historiador de la filosofía no debía ir más allá, sino que tenía que establecer el texto, ¿sí? Evitando incurrir en anacronismos, ¿sí? Evitando atribuir o rellenar, como dijiste tú, aquellos faltantes o huecos en el texto, porque recordemos que estos textos son milenarios y que han pasado por una serie de vicisitudes e insectos y demás, ¿no? Entonces, hay partes faltantes, ¿sí? Entonces, él sostenía inicialmente frente a Piero Bank que el buen historiador de la filosofía no debía más que limitarse a lo que estaba, y entonces al microtexto, ¿sí? Entonces ya no a una interpretación más ambiciosa, más amplia, sino incluso a una indagación filológica y papirológica muy estricta y acuciosa, ¿sí? Entonces, Piero Bank, en cambio, adujo que, dada la incompletud de los textos, pues era imprescindible acudir a la interpretación, y esa dimensión interpretativa pues es una dimensión filosófica. Entonces decía, no se puede ser un buen historiador de la filosofía antigua si no se interviene, si no se participa también en la interpretación y se reconoce esa dimensión que es propiamente filosófica, ¿sí? E incluso es un defensor de la cronología voluntaria y autocontrolada, ¿sí? Cuando esa intervención ayuda, nos aproxima a los lectores e intérpretes al pensamiento de los antiguos, ¿sí? Y entonces lo que es muy interesante, yo les sugiero que lean esa gran obra compilada por Bárbara Kazan, ¿sí? Nuestros griegos y sus modernos. Entonces ahí tú vas a ver cómo después de ese debate, ambos autores le conceden parte de razón a su interlocutor, ¿sí? Brunswick acepta que sí hay casos en los que es preciso acudir a la dimensión interpretativa y que esa dimensión pues ya va más allá de dejar el texto tal cual, ¿sí? Porque incluso en las buenas ediciones, en las ediciones críticas, ustedes van a encontrar cómo hay una parte siempre en la que los traductores enlistan las diferentes propuestas filológicas para completar una oración, un texto,
y cada una de ellas tiene bases filológicas, pero pueden ser muy distintas, ¿sí? Entonces, esta dimensión interpretativa es prácticamente irrenunciable, ¿sí? Entonces, Brunswick acepta, concede que tiene que haber una dimensión interpretativa, pero hace un llamado a que evitemos la atribución de sentido cuando no hay bases suficientemente sólidas, ¿sí? Y en el caso de Piero Bank, pues también reconoce la importancia de un trabajo escrupuloso, ¿sí? Que se atenga a la papirología, que se atenga a un conocimiento muy cuidadoso de la filología y pero sí le dan su lugar a la dimensión interpretativa, ¿sí? En un sentido más amplio, diría yo, que Jack Brunswick. Pero de ambos podemos aprender muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Además, Piero Bank tiene la virtud de dominar el español, ¿sí? Entonces, en el Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en 2003 en la ciudad de Estambul, en Turquía, él expuso en español su trabajo, ¿sí? No lo expuso en francés. ¿Por qué? Porque el público estaba compuesto de personas hispanohablantes, ¿sí? Entonces tuvo la cortesía de dirigirse en nuestra lengua al auditorio, ¿sí? Entonces, creo que de ambos estudiosos y eruditos podemos aprender muchísimo, ¿sí? Entonces,